pero así sonaría esta pieza. Vamos a ver si la podemos escuchar aquí. Porque de Carlos Varela y se llama Guillermo Tell. Entonces la vamos a poner y a ver ustedes qué opinan. Bueno, como todos los seres humanos, nadie es 100% bueno y 100% malo. Ahí probablemente la falta de libertad para algunas cosas en Cuba tiene que... Pero también hay que entender que justamente por ese bloqueo interior que tuvo Castro con su pueblo, pues no hay corrupción y no hay ese montón de cosas que a nosotros nos atacan, ¿no? A los países latinoamericanos. Así es. Y además, seguramente funcionó porque todavía sigue siendo un país sin violencia y sin tanta cosa que podían haber infiltrado los enemigos de la revolución, que es lo que ha pasado en otros países. No vamos muy lejos, en Venezuela, ¿no? Así es. El modelo de Venezuela, el modelo socialista que trajo Hugo Chávez, pues fue muy atacado y hasta que terminaron corrompiéndolo, ¿no? Sí. Entonces, por eso Castro, en mi opinión muy particular, es lo que hizo. Pero bueno, vamos a seguir aquí con esta plática. Incluso habría que recordar que para finales de la década de los 90 había dado inicio en Cuba la llamada de ideas, terreno en el que efectivamente Cuba debía batirse tarde o temprano frente a los valores del capitalismo que se habían engendrado en la sociedad cubana como un mal necesario. A partir de las medidas económicas puestas en marcha en 1992, como el trabajo por cuenta propia, la determinación de precios de algunos productos agrícolas a través de la ley de la oferta y la demanda y la autonomía de gestión de algunas empresas, entre otras. Uno de los propósitos que se fijó el gobierno para frenar la conciencia individualista y egoísta que se observaba ya entre algunos sectores de la sociedad fue contrarrestar la diferencia socioeconómica impulsada por la doble economía
que favoreció el surgimiento de segmentos sociales con mejores condiciones de vida. A partir de la obtención de moneda extranjera vía remesas y el empleo vinculado con el turismo y las empresas extranjeras establecidas en la isla. En este terreno de las ideas, Cuba, en tanto que país de fuertes simbolismos con delegar sus tareas, se inició acaso un proceso de alejamiento de la presencia física de Fidel Castro en la vida cotidiana del pueblo cubano. Y bueno, pues en esta coyuntura especial, incluso inédita, que vive la revolución, hay presiones de distintas latitudes. Para empezar, está el activismo de la disidencia interna, que ha crecido en los últimos tiempos. Entre agosto del 2006 y febrero del 2008, periodo del interinato de Raúl Castro, se crearon 4 nuevas organizaciones disidentes en la isla, todos argumentando la defensa de las libertades políticas y económicas a las que tiene derecho el cubano. Específicamente la Asamblea para Promover la Sociedad Civil en Cuba, de Marta Beatriz Roque Cabello, quien destacó que la llegada formal de Raúl Castro a la presidencia de Cuba no significó la posibilidad de ningún cambio y sin más control de la policía política del Estado. Sin embargo, la victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre del 2008, pues abrió una nueva etapa en las relaciones entre ambos países, ya como hicimos referencia anteriormente. El acercamiento entre ambos países culminó con el anuncio de un acuerdo para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en diciembre de 2014, que se materializó simbólicamente en agosto del 2015 con la apertura de la embajada estadounidense en La Habana, y que seguramente con estas elecciones ahora volverá a estar en peligro, puesto que ya hubo algunas declaraciones de Trump bastante desagradables acerca del pueblo de Cuba, ¿no? Y por un lado, qué bueno, fíjate, porque si nos damos cuenta, los cubanos que viven en Miami lo apoyaron al 100%. Sí, así fue. Entonces, claro que ahora, pues, a su gente que les quede por allá les va a ir como en feria, puesto que Trump estará con una política exterior hacia Cuba probablemente bastante dura, que aunque parecerá que va a beneficiar al pueblo, pues le va a traer todo eso que tenemos nosotros, la corrupción, los asesinatos, la violencia, la pobreza extrema, sí, y de una pobreza diferente a la pobreza que tienen ahora, porque ahora tienen una pobreza compartida. Todos tienen un poquito, pero nadie se muere de hambre. No hay desnutrición, a pesar de que no hay ice cream y todo ese tipo de cosas cochinadas que nos comemos aquí. No hay desnutrición, ni hay analfabetismo. Entonces veremos ahora qué pasa, si es que realmente este hombre puede entrar a hacer algo por ahí, ¿no? Sí, y bueno, las razones del gobierno de Obama detrás del actual viraje en sus relaciones con Cuba surgen de la convergencia de opiniones entre diversos portavoces de los intereses estadounidenses. Fíjate, ellos proponen hacer un nuevo cálculo geopolítico estratégico más allá de las variables ideológicas. En particular, Brzezinski en 2012 y Henry Kissinger en 2014 hablaron de la necesidad de renovar el liderazgo estadounidense a partir de una visión estratégica en un orden internacional en el que el bloqueo de Cuba debe ser replanteado. ¿A qué responde esta reconsideración del bloqueo estadounidense a Cuba? La interrogante sobre el futuro de esta apertura sería si se estimulará con Trump por su formación como empresario, o por el contrario, dará marcha atrás con la relación con Cuba, considerando que los planes que ha expuesto lo perfilan a políticas proteccionistas. Pues eso. Bueno, pues eso habrá una buena pregunta también para el público. Sí. Como dato curioso sobre la visualización de una negociación entre Estados Unidos y Cuba, cuestionable profecía atribuida a Fidel Castro, que sin dejar de tener un tinte irónico con la historia, observó su realización. Se dice que al regresar de un viaje por Vietnam en septiembre de 1973,
La prensa acreditada en el aeropuerto José Martí de La Habana le preguntó a Fidel cuándo consideraba que se restablecerían las relaciones con Estados Unidos, a lo que él respondió: cuando en Estados Unidos haya un presidente negro y sea nombrada un papa latinoamericano, que eso ya lo habían dicho también en las profecías de otros lados, ¿no? Pero sí, lo ponemos entre comillas. Sobra señalar que Obama cumple con el criterio señalado y se ha dado a conocer que la gestión diplomática del Papa Francisco también fue fundamental para este acercamiento que de diciembre del 2014 a la fecha lleva 4 rondas oficiales de negociaciones antes de que se diera la apertura de embajadas y del envío de sus respectivos embajadores. ¿Qué significaría para la imagen de Fidel Castro el acercamiento con el Papa Francisco, por ejemplo? Sí. Y bueno, entre los opositores de las acciones vinculadas con el giro dado por la administración de Obama hacia Cuba, destaca el senador republicano Marco Rubio, que constantemente declaró que se opondrá a cualquier nombramiento de un embajador estadounidense en Cuba hasta que no se cumpla con varios requisitos vinculados con los derechos humanos y de la propiedad, que considera imprescindibles. Otro fuerte opositor es Mario Díaz-Balart, congresista republicano por Florida y promotor de una ley que incluye la prohibición de fondos para una embajada u otro centro diplomático en Cuba. En cambio, los partidarios del acercamiento con Cuba, como Bárbara Lee, congresista demócrata por California y miembro del mismo subcomité en el que participa Díaz-Balart, ha insistido en incrementar el intercambio comercial para mejorar la economía de ambos países. De igual manera, el demócrata José Serrano, junto con los senadores republicanos Jeffrey Lane Flake y Michael Enzi, han indicado la importancia de contar con una embajada para fortalecer la defensa de los intereses estadounidenses en Cuba y defender el derecho que tienen los ciudadanos de su país de hacer negocios en la isla. Bueno, pues vamos a escuchar una canción que se llama Fidel Castro, y que si Fidel fuera música sonaría así de acuerdo a a este grupo que se llama The Skatalites, y que justamente así dice: si Fidel fuera música sonaría así.